sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con la energía de Coscacuautli. El día de hoy vamos a trabajar con la energía de Coscacuautli. Para ello, para ello vamos a hablar de dos palabras muy importantes, ¿no? Precisamente de la palabra Xochicóscatl. Xochi viene de la raíz de la palabra Xochitl. Cóscatl es collar, es el collar de flores. Y bueno, esto nos remite, esto nos lleva, nos conecta con un pensamiento muy interesante, ¿no? Recuerden que Xochitl, la palabra flor, nos habla de una vida autorrealizada, ¿sí? Nos habla de un sentir, de un hacer florido. Nosotros florecemos cuando cumplimos con nuestra misión. Coscatl viene de coscatl, de collar. Entonces, cuando nosotros hablamos de Coscat, de ese collar, nos está hablando justamente de esto que les muestro aquí en la pantalla. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente yo necesito ponerlos en contexto y que ustedes puedan de una u otra forma estar un poquito en contexto con lo que les voy a hablar. Coscat, miren, es este. Está hecho de flores de cempasúchil, ¿sí? En toda ceremonia, para nosotros aquí en la montaña de Guerrero, tenemos la fortuna de que todo el año tenemos la flor de cempasúchil. Todo el año se siembra, o sea, todo el año se tiene esta flor. Claro, que hay temporadas, hay días, meses, que se escasea y se ponen un poquito caro. Pero yo he dicho siempre, vale la pena aún el precio de esa flor, ¿verdad? Entonces, cada flor, cada bolita de flores en cempasúchil, cada cuenta representa una vida. La otra bolita de flor es otra vida. Y así, justamente este collar, ¿no? Se pone en todas las ceremonias, principalmente cuando son ceremonias que nos conectamos hacia el Mictlampa, hacia ese lugar donde reposan nuestros ancestros, donde transmutan nuestros ancestros, su cuerpo físico, espiritual, dicen algunos, nahuálico. Pero realmente, este pequeño relato que yo les voy a contar es de un abuelito que es justamente del círculo, que tiene la cualidad de poder transmutar y viajar. Entonces, Coscat es un collar de flores que representa la experiencia de todos nosotros de nuestras vidas pasadas. Pero ¿por qué la flor de cempasúchil? Recuerden que la flor de cempasúchil a nivel nacional, como México, ¿verdad? En nuestro hermoso país, se emplea para el Día de Muertos. Y dirán ustedes, entonces, ¿por qué lo utilizan ustedes? Siempre en cada ceremonia ponen su flor de cempasúchil. Bueno, porque la flor de cempasúchil también representa a nuestros ancestros. Y siempre los tenemos presentes a nuestros ancestros. Siempre. ¿Por qué? Porque están aquí. Están aquí. Ancestros son nuestras vidas pasadas, las vidas pasadas de ustedes. Los abuelos son
los que ya transmutaron a Mictlán. Pero está la otra parte, ¿no? La flor de cempasúchil representa el sol de Tonatiuh, del abuelito sol. Ahí están sus rayos. Su perfume, su perfume de la flor de cempasúchil representa la miel. Y la miel es la sabiduría de los abuelos. ¿Saben? La única comida que jamás se echa a perder es la miel. ¿Y de qué se hace la miel? Del néctar, del perfume de las flores. En metáfora, el perfume de las flores, que es la miel, representa la sabiduría, lo que llamamos en el mundo náhuatl, en el mundo del nahualismo, como Neltilis, la verdad, porque es mi verdad. Vaya pues, aquí en esta fotografía que está en medio, muestra una ofrenda dentro de una cueva. Se lleva la ofrenda dentro de esa cueva. Y por acá ustedes pueden ver el collar de flores en cempasúchil y las flores en cempasúchil que se ofrenda dentro de esa cueva. Es una conexión con Tepeyolotl. Es una conexión con, permíteme, no sé qué pasa. Es una conexión con los abuelos, pero es una con Mictlampa. En la cueva es el portal hacia el Mictlán. Esta es la conexión donde venimos a pedir sabiduría. Es el portal hacia donde vamos a entrar. Bueno, el relato habla del abuelo Teófilo Xochicóscar. Tiene un porqué de Xochicóscar. Al final lo podrán entender. El abuelo siempre, desde muy pequeño, él tenía la posibilidad y la cualidad de viajar hacia el Mictlampa, de conocer sus vidas pasadas, ¿no? En esa ensoñación. Dice que este niño al principio le daba mucho miedo, pero su abuelito era uno de los abuelitos que trabajaba la energía del fueguito, ¿sí? Pertenecía al grupo. Entonces él creció en un ambiente de este tipo de trabajo. Entonces, él soñaba que se iba, en sus sueños iba a otra vida, se veía como mujer, se veía como hombre, se veía como joven, o sea, iba a varias dimensiones en este ensueño, pero era el mismo pensamiento. O sea, sí, estoy en cuerpo de mujer, pero sé que tengo otro cuerpo que me está esperando y tengo que regresar, me decía él. Hubo un día que le cuenta a su abuelito, que le tiene mucha confianza, dice, abuelo, me pasa esto. Hoy me soñé como, hoy me soñé esta noche como una mujer medicina que ayudaba a otra mujer a dar a luz, pero también daba yo medicina a la demás gente. Soñé como yo podía elevarme e irme a las estrellas y regresar en ese mismo sueño. Entonces su abuelito le puso varias pruebas. Le dijo, mira, te muestro, te muestro, te muestro estos dos collares de jade. Yo personalmente, yo personalmente los voy a esconder en un lugar específico, que yo no te lo voy a decir, yo no te lo diré, tú sabrás cómo encontrar. Fíjate bien, observa este collar y lo tendrás que encontrar. El niño, dentro de ese ensueño,
viaja y empieza a detectar esos collares. Y se los trae físicamente. Le dice, abuelito, mire, esos son sus collares. Sí, claro. Entonces el abuelito lo empieza a enseñarle a usar esta ensoñación, estos viajes, esta transmutación de su energía para emplearlo, enfocarlo y fortalecer su mente, corazón, cuerpo, su nahual, hacia este trabajo energético. En algún momento, a él le pide, viaja a tu tercera vida, a tu cuarta vida, a tu quinta vida, a tu séptima vida pasada. Y lo hace. Empieza a recopilar esa información. Empieza a traer esa sabiduría. Llega a tal nivel, el abuelito Teófilo, Xochicóscar, ese, para ese día le piden que cuente qué se siente morir en sí. Entonces él cuenta, dice, es cierto que vamos como en una especie de túnel, él le llama como una cueva. Dice, tiyahu en Panteustot, y contic temotiwe, tic temotiwe, campón catlawili, anima, un patonquiza, tihuazacati si pangoxetlacayo. Dice, vamos buscando en esa cueva, en ese túnel oscuro. Sientes cómo te desgarran tu cuerpo, escuchas voces. Al momento que te desgarran tu cuerpo, en ese lugar el tiempo es inmenso. No lo sientes. Llegas a esa luz que tú ves, que tú vas buscando. Cuando te das cuenta, ya estás naciendo, pero en otro cuerpo. Entonces él dice, no morimos. Oxepantitlacati. Nuevamente nacemos en otro cuerpo. Nuestro espíritu, que en este ámbito le vamos a llamar Nahual, nuestro Nahual, es antiquísimo, es muy viejo. Lo único que cambiamos es de contenedor, es de cuerpo. Entonces dice, como llegamos a ese mundo y en este viaje en la oscuridad, inclusive explicaba los 9 niveles para llegar al Mictlán realmente. Dice, por eso cuando nacemos, nacemos llorando. ¿Por qué? Son dos funciones que dice él. Primero, tenemos que tomar la primera bocanada de vida. Elegí. Segunda, lloramos porque en esa travesía, en ese camino, duele desapegarnos pues de lo que dejamos en este plano terrenal. Por ejemplo, nuestros hijos, por ejemplo, nuestra casa, porque esa casa lo dejamos, no lo llevamos, nuestros carros de lujo, ¿no? Los carros, los BMW, los Lamborghini, todo eso, Ferrari, los vamos a dejar. Y eso a veces nos hace llorar. Y entonces uno de los niños, de tan niños, unos jovencitos, le pregunta, entonces, abuelo, llegas, naces, pero nuevamente tienes que empezar de cero. Sí, pero no se te olvide aprender a desapegarte, aprender a reutilizar como el Coscacuautli.
Aprende ahora que puedes a transformarte, ¿sí? Como esa mariposita que le salen alas, pero esta mariposita conviértelo tu espíritu, tu nahual. Se escucha mejor como espíritu, no nahual, como que, ¿no? Pero bueno, entonces dice, conviértelo en esa mariposa negra, en esa mariposa de obsidiana, de Itzpapalot. ¿Por qué? Porque podrás viajar al Mictlán, salir y venir. Así es que cuando nosotros encontremos una mariposa negra, dice él, no lo mate. Es alguien de los abuelos que ha viajado y nos trae un mensaje. Él explicaba muy bien, dice, y no les voy a decir que yo soy el que lo inventó, como yo les digo a ustedes. Dice, no, está en el Amoshli Borgia, ¿se acuerdan? Donde están las trecenas, Miquisli y Eyecatl. Están así, están juntos, ¿sí? Y entonces, hermanitos, en la energía del día de hoy, vamos a trabajar de Coscacuautl. Y como lo veíamos ayer, la trecena de Coscacuautli, ¿quién es su regente? Xolotl, el que cambia de forma. ¿Quién es su regente como tonal de Coscacuautli? Itzpapalot. El protector de Coscacuautli es Itzpapalot, al igual que es nuestro protector para ese día. ¿Entienden? El trabajo energético, el entender que en ciertos lugares podemos compenetrar y viajar a ese mundo de Itzpapal. En esta fotografía que yo les comparto, está su servidor, el abuelito Lorenzo, Lencho, es el que lleva la ofrenda en esta puerta. Es un lugar sagrado. Por si algún día se animan a visitarnos, nos ponemos de acuerdo, le hablamos al abuelito para que lo podamos acompañar y nos diga qué día, porque no puedes ir cualquier día en ese lugar sagrado, a que digas, hoy se me ocurre llevarle ofrenda. No, él lleva también su tiempo, sabe qué día que sí podemos ir y días que no. Se lleva esa ofrenda para pedir sabiduría, para pedir conexión, ¿sí? Y él lo hace totalmente en el idioma náhuatl, el abuelito, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Ojalá este 31, si ustedes dicen, disponemos de tiempo, lo podemos ir a visitar, lo podemos ir a visitar el abuelito y ojalá nos pueda recibir y nos platique de ese lugar sagrado. Tiene toda una connotación, una historia ese lugar. Pero bueno, hablando de Coscacuautli, ¿sí? Nos habla, nos remite a ese cambio, ¿sí? Coscacuautli, águila de collar. Algunos le dicen cóndor, algunos le dicen que es un buitre, que es un sopilote, ¿no? Es un águila. Es un águila de collar. Claro que es por el collar que también porta este cóndor, ¿sí? Nos habla precisamente Coscat collar. Ya les explicaba cuál es la función de ese collar. Uh-huh. Xochicóscat, collar de flores. Cada flor representa una vida.
Entonces, cuando nos ponemos ese collar de flores, estamos diciendo, nos está haciendo recordar ese collar de flores de cempasúchil, las vidas que tenemos y la experiencia que debemos de tener. Y no se les pone ese collar a cualquier persona ni en cualquier día. Si es una ceremonia, por ejemplo, de siembra de nombre, ahí se utiliza. Son autoridades, son los tlayecanque. ¿Qué son tlayecanque? Los que guían a los demás. Pero, claro, pues en la actualidad, si se dan cuenta ustedes, pues los políticos también les ponen su collarcito, ¿no? De flores de cempasúchil, como bienvenida, como precisamente como respeto que se le tiene, ¿sí? Pero este Xochicóscar tiene una connotación mucho más profunda, mucho más sagrada, filosóficamente, ¿sí? Y su protector, dijimos, es Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Itz es Itzli, viene de la raíz de la palabra Itzli, que es obsidiana. Papalot, mariposa. Entonces, su nombre se compone de estos dos, Itzli, ¿verdad? Y Papalot. Entonces, Itzpapalot. Muchos, ¿verdad? Muchos de los abuelitos, muchos de los hermanos que trabajan con la mexicanidad, ¿sí? Y muy respetable. Dicen que Itzpapalot es solamente una deidad de los mexicas, los tenochcas. Y la connotación que yo les puedo dar, ¿sí? Porque en algún momento a mí me preguntaba un abuelo, dice, oiga, ¿y usted se considera mexica? Le digo, para mí es una palabra muy fuerte. Yo me considero más un anahuaca, porque cuando tú te encajonas que nada más eres mexica, como que te quedas ahí. Y anahuaca es todo el anao, ¿no? Que contemplas a todos los pueblos. Punzabi, Wirráricas, mayas, todos compartimos una misma matriz filosófica y por lo tanto yo no trabajo con el divisionismo. Si tú dices aquí en este grupo solo quiero los mexicas, los que no son mexicas ni entren a la clase. Les digo, para mí no es así. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos no, no distinguen, porque Tonatiuh no distingue, no dice tú vives en tal lugar, tú no entres a esta clase, no, tú no hablas la lengua materna, tú no entres a esta clase, yo no te voy a dar tu luz como lo hace Tonatiuh, no, hermanitos. Yo creo que debemos de ir alejándonos de ese divisionismo. ¿Por qué les digo? Porque precisamente es lo que hace que haya mucha confusión y eso le conviene al sistema que estemos divididos, peleándonos entre nosotros para que él se siente en esa mesa y se sirva de todo lo que es de nosotros, ¿sí? Entonces, regresando a la temática de Itzpapalot, recuerden que Itzpapalot es una mariposa de obsidiana, es una mariposa negra. A la vez que esta mariposa negra, ¿verdad? Nos recuerda nuestro viaje a Mictlán, ¿sí? Para hacer ese ensueño necesitamos nosotros conectarnos hacia ese mundo onírico, hacia ese mundo nocturno, ¿sí? El día de ayer que estábamos viendo la energía de Itzcuintli, ¿verdad? Pero como Xolotl, se dieron cuenta ustedes que sus manitas eran ¿de qué? De Itzpapalot, ¿verdad? Porque nos habla de ese viaje al Mictlán. Los abuelos lo conciben este mundo en el que vivimos
Pero hay otro mundo más, que es el del Mictlán, el valle donde descansan nuestros ancestros. Claro, su materia, su conocimiento, ahí está. Por eso es la ensoñación. Entonces, a todo esto, Itzpapalos nos habla, si se dan cuenta ustedes, tiene el rostro pintado de color blanco y rojo. Son franjas que tiene. Esas franjas los encontramos ¿a dónde? Con Mixcoatl. ¿Pero qué tiene que ver Mixcoatl, la serpiente nebulosa? ¿Qué tiene que ver la serpiente nebulosa con, con la mariposa? Bueno, ¿hacia dónde volamos cuando nosotros vamos en el ensueño? A ese mundo del universo que podemos viajar. A la vez que también el color rojo y el color blanco, recuerden, representa también Shipe Tote. Es un cambio, ¿sí? Así, bueno, por fin, ¿es Shipe Tote? No, 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 no. Es por la esencia. La esencia de Shipe Tote dice cambia de piel, cambia de ser. Entonces, necesitamos espiritualmente transformar este gusanito espiritual que le salgan esas alas negras, ¿verdad? Para viajar al Mictlán. Y necesitamos que este de la mano derecha, este gusanito que vemos aquí, ¿no? Le salgan alas de colores para volar en este mundo terreno. Vaya, lo que nos está pidiendo es que podamos vivir en estos dos mundos. Pero ¿cómo? ¿Se puede? Claro que se puede. Es un mundo dual. Por eso, si se dan cuenta, miren, aquí está Itzcuintli, es un perrito, ese que está aquí. ¿Eh? ¿Qué está haciendo con este sustento? Este árbol del sustento, vean. ¿Eh? Y este representa una serpiente, si se dan cuenta. Estos dos como ramas de esta planta, que es del sustento, el de la medicina, vean, estaban unidos a esta serpiente que tenía estas dos ramitas. Es hermoso entender que nuestro cuerpo es el sustento. ¿De quiénes? De las energías. Ojo, aquí es, no quisiera yo, parecer conspiranoico, pero nuestro cuerpo es el sustento de ciertas energías. ¿Eh? ¿De quiénes? De nuestros hermanos, no se espanten de ustedes. Yo les doy mi palabra, es el sustento. Ustedes me dan su palabra de ustedes. Para mí es el sustento intelectual. Pero está el otro sustento emocional. Pero está el otro sustento energético. Claro. Entonces, lo que nos está indicando, lo que nos indica este Squintly dice, hermanitos, cambiemos de estos, lleguemos a ese punto de quiebre para poder cambiar. Pero al momento de desechar, como nos lo muestra Squintly, partirlo, quitarlo, desprenderlo, desmembrarlo, nuestros hábitos. Algo muy usual que encontramos, decimos, ¿quién de ustedes le encantaría tener miedo? Nadie, ¿verdad? No nos gusta ser valientes. Pero, ¿qué creen? Que el miedo también es necesario tenerlo, con cierto límite, el miedo, pero es necesario. El miedo aún, digamos, es que el miedo es algo negativo, aún que lo consideremos algo negativo,
lo necesitamos como precaución. ¿No les ha pasado a ustedes que empiezan algún proyecto o algo que hacer, alguna actividad? Luego decimos, me llega un presentimiento, no sé, como que tengo miedo de hacer esto. Nos está avisando, ten cuidado, sé precavido, no te confíes tanto. Ahí lo estamos utilizando el miedo como una función positiva. Sí, no nos podemos confiar totalmente. ¿Me entiende? Entonces es lo que nos dice aquí Squintly. Dice, no todo, no todo lo puedes desechar. ¿Sí? Seamos como ese carrizo, ni tan flexible, ni tan rígido. Y si se dan cuenta, estos, miren, tienen puntitas, tienen estas pequeñas cuentitas, azul, amarillo, rojo, son los tres colores. Azul, el fluir, nuestro ser, el agua que tenemos, la disciplina. El amarillo, el conocimiento. Desechemos conocimiento, es lo que nos está diciendo Squintly. Desechemos conocimiento. El color rojo, la intuición y la percepción, hay que armonizar. Porque nos consideramos muy intuitivos, muy perceptivos. Ay, percibo que este proyecto no lo voy a lograr, no sé, siento y presiento. No, utilizarnos, ¿sí? Si se dan cuenta, Itzpapalotl aquí en la frente tiene una cuentita de una flor amarilla, pero al centro tiene una cuentita de color azul, azul, amarillo y blanco. ¿Se acuerdan del ejercicio del agua? Nosotros somos el principio generador del movimiento. Dice, todo empieza en el centro tuyo. Empieza a vibrar. Súmale conocimiento, el color amarillo. Pero ese conocimiento, selecciónalo, que sea ese conocimiento limpio, puro, que te ayude a reencontrarte a ti mismo. Y nos lo está mostrando aquí, miren. Ujú. No te olvides, nos pone un Ishkuameca. No te olvides protegerte. No te olvides activar todo lo que tú necesitas. Y aquí nos lo pone, vean, en esta parte tiene la cabellera y tiene el color negro, que es su cabello, pero en la parte de arriba tiene el color blanco como espumita. Dice, hazlo con pasión. Y nos pone una cuentita de pluma de águila. Y aquí, miren, esta medicinita, la medicina del Mictlán, la medicina de aquel viaje que nosotros vamos a hacer. Coscacuautli, aquí nos lo está mostrando, ¿verdad? Y la frase que vamos a utilizar con Coscacuautli dice, amo nochitle mitzcualanía, guan mitzpactía, cuali, huelistiquis, tlen oxequime, xicuelita, xicuelita. No todo lo que te hace enojar y te hace feliz es bueno. Podrás reutilizar lo que los demás no les es bueno. ¿Ah? Lo que les decía hace ratito. El amor, por ejemplo, decimos, para todos nosotros el amor es algo hermoso, pero en exceso también hace daño. El conocimiento, pero por supuesto, a grandes rasgos, así como nos lo presentan, dice, sí, es muy importante tener conocimiento, pero cuando ese conocimiento no lo aplicamos, todo lo queremos retener aquí, ¿qué nos hace? A veces nos hace
ególatras, ¿no? Estamos presumiendo, yo conozco, yo ya leí este libro, yo ya hice esto, yo ya practico. Pero de todo ese conocimiento que sabes, ¿lo has puesto en práctica? No, no, no estoy criticando, hermanito, no. Es lo que nos dice este precisamente Cosca. Pon en práctica todo lo que tú sabes. Nehua, ni huehue, ni tlamatini, ni tlayecanquetl, lo que les llamaba yo. Tlayecanquetl como el guía, tlayecana, el que va guiando, véngase para acá, mire, este es el camino. Nos va mostrando el camino, pero camina con nosotros aquí al lado, vénganse. No, nos dice, vénganse, y él se va hasta de qué lado. Lo vamos siguiendo hasta se va escondiendo. No, Tlayecanquetl es el que guía, el que encamina. ¿Por qué? Porque sabe justamente que juntos, ¿no?, podremos lograr muchas cosas. Yo soy el anciano o yo soy el sabio, el anciano sabio, soy el guía. ¿Y quién es? Coscacuautli. Coscacuautli es el anciano guía. Coscacuautli, águila de collar, buitre o cóndor, representa los linajes de nuestros abuelos, representa la ancianidad, la sabiduría y la experiencia de vida, ¿sí? Es lo que representa este Coscacuautli. Ahí los hermanitos que son Coscacuautli, es lo que representan ustedes. Yo sé que en algún momento ustedes dicen, hacen esa ensoñación o esa meditación, como a veces le llamamos, o ese viaje hacia nuestro yo interno y decimos, pues esto yo ya lo conocía, no sé, es eso. Ellos representan esos linajes. Indica la capacidad de reciclar, usar lo viejo en favor del desarrollo y el avance de lo nuevo, ¿no? Y no es ese nuestro Neltilistli. Mi experiencia que tengo yo, quizá yo tengo más años de vida que algunos otros hermanitos, ¿no? Tal vez 52 años, ¿les parece? Tengo 52 años. Por lo tanto, yo he vivido más que el que tiene 30 años, que el que tiene 35, que el que tiene 40 años. A mis 52 años, yo ya viví una experiencia. Yo represento esos linajes, pero debo de tener esa capacidad de reciclar. Quizá hay conocimiento que a mí me lo compartieron que no tiene, yo lo considero no tiene ninguna finalidad. ¿Como cuál? Como usar la información que les estén de los 16 que ya les he dado la información, de los 16 ejercicios, este es el número 16. Tiene también su lado negativo, hermanitos. Se puede utilizar para autorreconocerme, pero lo puedo utilizar para hacer daño a otros. Créanme que se puede. Pero en mi caso, yo no lo quiero hacer. No. Yo no les enseñaría utilizar esto para hacerle daño a los demás. No. ¿Por qué? Porque si escupes al cielo, ese poco que tú escupes, se te va a regresar. Y yo no quiero eso. Al menos yo no, ¿verdad? Pero hay abuelitos que lo enseñan de esa manera. Sí, sí. ¿Pero cómo? Bueno, por ejemplo, Coscacuauhtle.
Yo puedo hacer un ejemplo, no me gustaría en ningún momento. Puedo hacer velar, o sea, prender mis velitas, platicar con los abuelos, con un ancestro de algún hermanito, pedirle que se lo lleven, ¿no? ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Que se lo lleven de este mundo terrenal. ¿Se puede? Sí. Se pueden hacer ofrendas para que la persona le pase algún accidente, la persona le pase algo como que muy casual y se vaya, ¿no? Pero ¿yo qué gano? La conciencia pesa en la conciencia de eso que estás haciendo. Así como tú lo hiciste, puede haber otro que también te lo puede hacer. Y a mí no me gustaría eso, ¿no? Indica la capacidad de reciclar lo viejo en favor del desarrollo y avance de lo nuevo. El buitre se alimenta de lo muerto y con ello obtiene la vida, ¿no? En algún momento me decía un hermanito, oyes, qué bárbaros, ¿no? Le digo, ¿por qué? ¿O quiénes? Los animalitos. ¿Cómo? ¿Cómo matan a otro animalito y se lo devoran? Qué crueles. Y le digo, ¿te has puesto a pensar tú cuando comes carne de pollo, carne de res o cualquier otro tipo de carne? Dirás que estás comiendo carne viva, no estás comiendo carne muerta. Ay, caramba, dice eso, no me había puesto a pensar. Sí, comes carne muerta. Pero si soy vegano o vegetariano, estás comiendo seres vivos. Las plantas tienen vida. Sí, pero me voy a dedicar a comer solo a estas semillas secas. Discúlpame que te lo diga. Tienen vida. Ya no tienen vida cuando se pudren y regresan a la madre tierra. Bueno, pues entonces, ahí debemos de tomar la conciencia, ¿no? ¿O ustedes creen que no es un ser vivo? Dice, pues sí, entonces. Fíjense, le digo lo curioso que decimos, no es que yo solo frutas y verduras. Ponte en la conciencia de una verdura. Me quieren quitar la vida. ¿Qué hago? Me defiendo, suelto mis defensas. No me voy a dejar que me maten tan fácil. Y al momento de comerlo, estamos comiendo también con su veneno de esa plantita. Sí. Fíjense, es eso, de que nosotros podamos reutilizar hasta de lo muerto. Claro, nuestros abuelitos lo entendieron súper bien. Nuestros abuelos no tenían, no tenían cementerio. ¿Dónde no nos enterraban? En el patio de tu casa. Ahora, ¿y eso? Sí, porque ahí es tu hogar. No necesitas un lugar específico donde te entierren. Ahí mismo podías enterrar. Sí, inclusive, y es un secreto a voces, en las construcciones más grandes, ¿qué creen que hacen? Entierran ahí, ¿no? A persona. ¿Para qué?
para que protejan esa obra. ¿Y lo protegen? Sí, es un secreto a voces. Que no nos querramos dar cuenta. Claro, esa es otra cosa. Nosotros, parece, pudieran decir, órale, qué bárbaros, ¿no? La gran mayoría de quizás los que vivimos en un pueblo, cuando se empieza a construir una casa, en los cimientos, se le da ofrenda a la madrecita tierra y de las energías que viven. Bueno, hoy no se conectó la hermanita Leti, ella puede detectar todas las energías en una fotografía. Y aquí yo sé que hay energías. No con ellos los empodero, no, los respeto. Igual donde están ustedes. Pero bueno, a lo que voy, es que todo se utiliza. Esos muertitos protegen este lugar. Es como si yo llegara a su casa de ustedes. ¿Sabe qué, hermanito Víctor? Donde usted vive, ahora es mi casa. Hágase a un lado. ¿Qué diría el hermanito Víctor? ¿Qué te pasa? Si yo llegué primero, yo tengo rato aquí viviendo. No, pero ahora es mi casa, ahora es mi hogar. Me gustó este lugar. Pasa lo mismo a donde nosotros construimos nuestra casita, nuestro hogar. Pasa lo mismo los lugares donde vamos a hacer una ceremonia. ¡Wow! ¡Qué bonito río! ¡Qué bonitos árboles! En este lugarcito, en este claro, decimos, ¿no? Vamos a hacer nuestro temazcalito. Órale, vamos. Ponemos nuestras varitas, todo eso, construimos. Oyes, respeta ese lugar. Hay seres, hay energías. Mínimo, tu velita, tu copalito, abuelitos, energías que viven en este lugar, reciban este copalito, reciban este collar de flores, reciban esta fruta. Y si tienen alguna bebida como mezcal, tequila, les ofrendamos esto, abuelito. Les pedimos permiso para que podamos hacer nuestra ceremonia en este lugar. No venimos a perturbar su paz. Solo denos unos minutitos, como ese aire que corre en este plano existencial. Yo sé que ustedes han estado aquí como guardianes, resguardando. Les pedimos permiso para que también nosotros nos resguarden ustedes. ¿Vieron? Qué hermoso así. Que yo llegue a la casa del hermanito Víctor, hermanito, déme permiso aquí quedarme unos días. Mire que lo necesito, no tengo dónde quedarme, por favor. Pues mire, le traigo estas flores, esta frutita. Y es diferente a que llegues, digas, no, yo soy el dueño de este lugar. Por eso yo les he dicho, cada vez que vayan a alguna ceremonia, a ir a la montaña, a visitar a Tepeyolo, que lleven sus florecitas, lleven algunos dulces, alguna fruta, y lo va a recibir, lo van a recibir sus hijos. Las hormiguitas, las aves, otros animalitos, viven en ese lugar. ¿Mm? De los nativos, de los que nacen en este día de Coscacuautla, del tiempo, lo de los nativos del tiempo de Coscacuautla se dice que son y que eran longevos, son personas que viven mucho tiempo. ¿Por qué creen? Porque han entendido que todo es cíclico y su destino era ser maestros y autoridades, ¿eh? Maestros. Ese es su fin, esa es su cualidad, porque tú sabes reutilizar todas las energías, podrás enseñarle a los demás.
Y son muy sabios. Conozco a 3 a 4 Coscacuautli que están en el grupo. Son unas personas muy hermosas en todos los ámbitos. Poner los dones, una de las cosas que debemos de hacer, si queremos trabajar con Coscacuautli y aplicarlo, cuando nos toque en ese día de Coscacuautli, poner los dones al servicio de otros. Como se dijo, este signo indica la experiencia y la sabiduría, pero esa experiencia y sabiduría, pues que se pongan para los demás también. Y por ellos nos llama a ejercer labor de servicio, enseñando, guiando a los que menos saben. Es nuestra labor, ¿sí? No seamos como ese personaje que el abuelito que ya les decía, ¿no? Oiga, enséñeme. Ese gran misterio te lo va a enseñar. Y si no llega ese gran misterio, ¿no? La capacidad de bajar el conocimiento, la visión o la sabiduría a la tierra llama pues a aprender, pero sobre todo a enseñar, ¿sí? Una de las cualidades de este Coscacuauhtli que puede volar igual que el águila, planear ahí arriba, pero tiene la humildad de bajar y convivir aquí, esperar. Una de sus cualidades de Coscacuautli es la paciencia. Hay un animalito muerto, él tiene paciencia, espera con calma a que dejen algo para él, ya lo consume, para lo que los demás ya no sirve, para él sí le sirve. Y nos está enseñando la paciencia, quiérase o no. Y muchos de nosotros lo quisiéramos comprar esa paciencia, ¿no? En este mundo en el que vivimos, que todos queremos, con un chasquido del dedo, que se haga la luz, que se haga todo, pero ya, rapidito. Y así nos lo están enseñando. ¿Con qué? ¿Con cuál? Ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Ponle ya solito, te hace hasta un tesis, una traducción. eh, Inclusive a lo mejor algún día hasta va a hacer tu propio poemario. Ya me parece que vi una aplicación que solamente darle unas palabras, ideas y te hace una canción, híjole, ¿no? Nos han enseñado que las cosas son rápidas, son algo ligero, hasta las relaciones. Fíjense, nuestros abuelitos envejecieron juntos, ¿no? Y no vamos a decir que no tuvieron problemas, claro que sí tuvieron, pero ¿cuál es el secreto? La paciencia, la paciencia. Y tenemos abuelos que fueron traviesos, tremendos, y envejecieron juntos nuestros abuelitos. Pero en la juventud de ahora, ¿no? Parece chiste, pero es real. Por ahí veía yo en las redes sociales, dice, hoy un niño tiene 7 padres, 7 papás. Antes el papá tenía 7 hijos o más, ¿no? Justamente es esto, ten- tener la capacidad de tener la humildad, como lo dice Coscacuauhtle. El signo se traduce mejor como copal. ¿Qué es el copal? Copal, la clave. El copal, ¿se acuerdan que yo les decía? Es la sangre de los árboles, ¿sí o no? Es como si cuando se tiene que rayar la piel del arbolito de copal con una navajita o con una espinita y empieza a salir, le llamamos nosotros lagrimear el arbolito de copal. Su savia empieza a escurrir y ese se junta y ese se le da al abuelo fuego
Ojo, es su sangre de la plantita. Si hablamos de la reencarnación, es un ser vivo. Estamos ofrendando, ¿qué? Su sangre en copal. En copal. Fuego, aire. ¿Se acuerdan? Nos unimos, es el infinito. Es la ciclicidad. Esta parte, como el copal, cuando ofrendamos copalito, se llega a trabajar como ese incienso que no se resiste en las energías. Si gustan, hagan eso, el ejercicio. Pongan su poposhcoma y le échele copalito. Tómenle fotografía en diferentes ángulos y van a encontrar cómo en ese humito de copal se presentan las energías, rostros, imágenes. ¿Quiénes son? Las energías de nuestros ancestros. Por eso en la mayoría de las ceremonias, si ustedes se han dado cuenta, se pone el copalito. Copal o entendimiento. Probablemente en alusión a lo mismo, o sea, a la ofrenda, siendo un tiempo propicio para entender el camino correcto, la forma correcta de vivir, que nos enseñan los ancianos que han llegado a avanzada edad, ¿sí? Coscacuautli tiene eso, nos enseña que nosotros podamos trabajar eso. El término copal sin duda alude al, a lo ceremonioso, a la elevación de plegaria. El día que ustedes quieran dar una plegaria, como Coscacuautli, pongan su pupushcomid y empiecen a dar su plegaria. Te agradezco por todo lo que me has dado, pero también te agradezco por todo lo que no me has dado. Abuelo Coscacuautli, el día de hoy te entrego esta palabra, te hago este pedimento y me comprometo. Ah, permíteme, permíteme volar, permite elevar mi plegaria y que este pedimento, este mensaje, este agradecimiento llegue a donde tenga que llegar. ¿Sí? He aquí saber manejar las dos energías. ¿Qué? ¿Qué podría ser? ¿No? Es el conocimiento. El viajar a mi clan. Y un agualito necesita entender eso. Puede ser alguien que vuela alto. Jamás, jamás debes de olvidar que eso que tú sabes, alguien más te lo dio. Son buenos los que son Coscacuautli, todo lo podemos ser, podemos encarnar a Coscacuautli. Son buenos líderes y padres de familia, cuya visión práctica de la vida les permite tener éxito y alcanzar metas muy elevadas. Y todos podemos alcanzar esas metas elevadas. Todos. Pero tengamos la humildad, pues, de bajar a la tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso es importante. ¿Qué vamos a realizar, hermanitos, con este ejercicio?
Actividades a realizar para trabajar con el nahual de Águila de Coya. Escribir su linaje. O en su caso, reescribir su linaje de acuerdo a sus objetivos y anhelos de nahual. ¿En qué se requiere convertir? Ojo, ¿en qué me quiero convertir yo? Necesito tener un objetivo, ¿sí? ¿Por qué voy a trabajar cierto ejercicio? ¿Por qué tengo que reescribir mi linaje? Reescribir. Algunos hermanitos dicen, no, es que yo no tengo linaje, no, es que yo no puedo decir de dónde vengo, no, es que yo, pues no sé. Cada uno de nosotros podemos reescribir nuestro linaje. ¿Se acuerdan que hay una actividad? Por eso es importante ir haciendo las actividades. Hubo una actividad en donde nosotros como ejercicio debimos de hacer nuestro árbol genealógico. Ese árbol genealógico nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Reescribir. Podemos decir, bueno, es que hoy no, híjole, es que yo no sé de dónde vengo. Sí sabemos, ¿sí? Y si no, pues hagamos nuestro linaje, que de nosotros empiece ese linaje. ¿Cómo? Por eso estudiamos el Tonalpohualli o el Caupohualli. A ver, mi papá en qué fecha nació. Busquemos su fecha de nacimiento. ¿Qué energía era? ¿No? Ah, no, pues era Olin. A Olin, Naui Olin, por ejemplo, Naui Olin. ¿Y mi mamá qué energía era? No, pues era, pues Pali, Matlactlicuespali. Aquí pongo Olin y Matlactlicuespali. Ya aquí tengo. Y mis hermanos, pues empiezo a investigar la fecha de nacimiento de mis hermanos. ¿Qué energías eran? Mis tatarabuelitos, y así todos. Ese es nuestro linaje. Posiblemente digan, no, pues es que ellos no vivieron en la tradición de la mexicanidad, o no fueron danzantes, no fueron temascaleros. Es que no es necesario eso tantitito al hacer nuestro linaje. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son las cualidades del movimiento de Oli. Y si no lo sabemos, pues ahí está el libro de símbolos del calendario, Tonalpoali, que los hemos compartido y que justamente en la veintena de eh, Tlaxochimaco, en Tlaxochimaco vamos nuevamente a dar el taller de Caupoali, de la cuenta del tiempo, de cómo hacer un tonalito, cuál es la mecánica y cómo podemos enriquecer. ¿Recuerden? Vamos paso a pasito, ¿no? Y bueno, y pueden decir, no, pues es que yo ya quiero aprender, no puedo esperar de aquí hasta que usted dé el curso. Pues ahí están, hermanitos, en la plataforma de YouTube. Busquen ahí en ese canal, sí, tenemos ya un buen de videos. Ahí viene el caupoali, cómo hacer un tonal. Y ahí viene paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito, ¿no? Ahora necesitan los formatos, pues se los compartimos los formatos. Es importantísimo a través del tonal de de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, papás, saber cuál es el linaje que nosotros traemos, ¿sí? ¿En qué me quiero convertir? Bueno, en mi caso, pues me quiero convertir en alguien que pueda ayudar a los demás, ¿no? Y el título, creo que todos lo anhelamos, ¿no? Porque es un título, no es un Dios, es un título, es un nivel de aprendizaje,
Es un nivel de vivir en armonía. Un Quetzalcóatl. ¿Qué hace un Quetzalcóatl? Pues sirve a los demás. Sabe el valor de lo espiritual y lo material. Y lo utiliza en armonía. ¿Cómo liderar en su calpuli con el conocimiento que tiene? Cada uno de nosotros tenemos un conocimiento. ¿Qué es calpuli? Viene de la palabra cali. Claro que al aglutinarse en la lengua náhuatl, recuerden, cuando termina en i, en tl, en in, y los aglutinamos, se omite, se elimina este sustantivizador. Cali, casa. Puli, muchísimas casas. ¿Cómo? Sí, viene de muchas casas, muchas familias unidos a un mismo objetivo, pero también viene de muchas casas, de nuestra casa. ¿Me entiende? ¿Cómo yo puedo servir a este calpuli del huevo, este color? ¿Cuál es mi función? Y yo quiero agradecerle a la hermanita que siempre está al pendiente de llevando esta información a Telegram. En verdad le agradezco, hermanita, por todo este apoyo. Porque uno solo a veces, híjole, se le olvida, ya no sabe ni qué hacer, ni cómo se llama uno, pero entre todos nos vamos ayudando. Está el hermanito que comparte el tonal, Matlaclihuayeyeye. Están los hermanitos que comparten la medicina. Y hasta están los hermanitos que comparten algunos memes, ¿no? Pues para reírnos. Porque tampoco, pues, es siempre estar ahí muy serios. No, pues también se vale reírnos, disfrutar la vida, ¿no? Necesitamos saber cuál es la función que tenemos en un calpuli, el por qué y para qué estamos aquí. Verificar cuáles son las cualidades o aspectos que deseamos cambiar o ponerlos bajo lupa. Con ello buscar reutilizarlos, analizar su posible utilidad. Veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos desechado? Y cómo eso podemos reutilizar. Y hay actitudes, emociones que es necesario ponerlos bajo lupa para poder trabajarlos. Pero sobre todo, entender que es parte de nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué conocimiento queremos compartir con los demás? Con humildad, recordando que el ego y la soberbia es lo primero que debemos anteponer en nuestra enseñanza y liderazgo. Hermanitos, a veces, como decimos coloquialmente, se nos suben en los humos, ¿no? Y al ratito, híjole, ya sentimos que no debe de ser así. El que no viene a servir no sirve en este mundo. Y la educación occidental es lo que nos enseña. Sírvete de los demás. Sobre todo en este mundo capitalista. Pero no estoy defendiendo ninguna corriente. Tampoco es socialista. No, 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 no. Debemos de actuar con esa justicia, pero esa justicia que me emana de nosotros, ¿no? Debemos de liderar con el conocimiento y compartirlo. Dicen algunos, es que yo sé bien poquito más, compártelo. Igual alguien puede aprender de esa manera. Respetar nuestro lugar en la estructura del calpuli, además de nunca anteponer nuestras necesidades y ambiciones. Es muy difícil esto, ¿no? Con Coscacuauhtle. Para que puedas volar, tienes que desecharte de todo eso, como veíamos con el águila. En una lista de papel, la otra actividad, anotar todas las temáticas que queremos compartir o estudiar. Con ello, fortalecer nuestro linaje. Bueno, ya conozco mi linaje. Ahora, ¿qué libros puedo leer? ¿No? Yo les he compartido libros de manera personal. No son míos, por ejemplo,
Les compartí muy recientemente unos libros de Tlacatzin Estivalet, ¿ah? De Tlacatzin Estivalet. Este Tlacatzin Estivalet tiene varios libros, ¿verdad? Que en el cual nosotros podemos estudiar. Y muy recientemente les voy compartiendo ciertos libros también que hay que leerlos leyendo. El leer, el conocer, el leer la experiencia de alguien más que lo plasma en un libro nos puede dar muchas ideas, sobre todo en este camino en este pequeño paquete de cursos que tenemos, que el último curso lo vamos a tener em, en la veintena de Toshkas, que lo vamos a iniciar aquí el 31 de mayo, 31 y primero y 2 de junio, vamos a reunirnos para iniciar con estas prácticas, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que nosotros debemos de ir conociendo un poquito más. Sí es cierto, es bueno tomar como estos cursos y otros cursos más, pero también viene esa parte de leer, de conocer más. Sí, tal vez algunos dirán, pues es que tiene tiempo, por eso está compartiendo libros o ciertos videos, ciertos. No, es porque necesitamos retroalimentar. La disciplina, la tenacidad y la paciencia por aprender son básicos en este camino, ¿sí? Cuando uno toma ese hábito de la lectura, toma ese hábito de seguir enriqueciendo su conocimiento, es aprender y reaprender y desaprender, ¿sí? Ahora, construir una hermandad asignando tus espacios de tiempo para mejorar tus diferentes ámbitos en tu vida, en los diferentes ámbitos. Vamos poniéndole esos espacios. En el ámbito intelectual, que les decía con esos libros, en el ámbito emocional, haciendo esta introspección, cómo estamos desarrollando lo emocional, lo espiritual, lo energético, cómo nos vamos alimentando con esta parte energética, ¿no? Es importante que podamos trabajar. Ámbitos a considerar para hacer el reciclaje, transmutación y crecimiento desde la tierra al cielo y del cielo a la tierra. O sea, ¿no? En el ámbito espiritual, ¿qué queremos reciclar? En el ámbito emocional, familiar, en el ámbito físico, ¿no? Económico, ¿por qué no? Profesional, intelectual, alimenticio, medicinal. Recuerden que somos Pactli, que somos medicina, ¿verdad? Para ello debemos seleccionar libros. Ojo, es importante. Les decía yo, para poder enriquecer y para poder mejorarte en todos estos ámbitos que les acabo de mencionar, es de vital importancia que sepamos seleccionar esos libros, pero también es de vital importancia conocer qué libros podemos leer. No todos los libros nos van a dar lo que buscamos, ¿sí? Es importante también entender esa cualidad de los y que no todo el libro y que no todo el libro nos puede llegar a servir para nuestro propósito, ¿sí? Hay de libros a libros, pero también hay de gustos a gustos. Amistades. Hay amistades que nos van a sumar, ya va a haber amistades que nos van a restar. He ahí que debemos de reciclar también eso, ¿sí? Debemos de reciclar como Coscacuautli. Y también es tener ese valor moral, espiritual, emocional, de decir, bueno, pedirle disculpa a alguien más que quizás lo reciclamos, le dijimos, no, ya no te quiero ver aquí en mi vida, pero nos damos cuenta que sí era necesario para nuestro camino. Todos somos necesarios.
Lugares, hay lugares que nos empoderan y hay lugares que nos roban energía. Hay que cuidar eso. Amuletos, muchos de nosotros en este camino es necesario. Nos recuerdan, ¿sí? Por ejemplo, tu collarcito de obsidiana. Ajá. Dices, pues soy espejo y me reflejo. Esa es mi frase. Yo me digo en el espejo en la mañana, eres espejo, soy espejo y me reflejo. Que yo me quiera hacer es otra cosa, ¿no? La otra palabra. Pero bueno, en las ceremonias debemos de seleccionar qué ceremonias podemos hacer. Nuestros bastones, qué bastones podemos utilizar. Guías, a quienes sí podemos seleccionar como guía, ¿no? Podemos decirle a algún hermanito, ¿sabe qué? Quiero que usted sea mi guía porque tengo muchísimas dudas y de alguna forma puedas dar información, ¿no? Literatura. ¿Qué literatura podemos nosotros leer, trabajar, ¿no? ¿Cómo concebimos la vida en este caso? ¿Es un tormento? ¿Es un camino lleno de espinas? ¿O? Porque también es una filosofía. Esto, cómo concebimos la vida, es una filosofía. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿No? ¿Y qué es lo que sí puedes encontrar? Ahora bien, no es tan solo, dame, dame, no. Es que escribe qué ofreces para ser más consciente de la misión que te toca realizar en esta vida. O sea, ¿qué ofreces? Debe de haber una reciprocidad. ¿Con quién? Con la vida. Debe de haber una reciprocidad. ¿Con quién? Conmigo mismo, ¿no? Acuérdense que tenemos a otro yo. ¿Y qué estás dispuesto a ofrendar para pulir tu Tezcatlipoca? ¿Qué estamos dispuestos? Si yo digo, es que quiero transmutar, quiero dejar morir a esa persona que no conoce mucho en de este camino, necesito libros. Bueno, pues si ustedes, pues si ustedes me lo permiten, pues ahí de manera personal, si ustedes me mandan el mensaje, se los comparto. ¿Por qué? En el grupo a veces se satura toda esa información, ¿verdad? Algunos ya los tienen esos libros para leerlos, pero algunos, pues no, ¿verdad? Pero sí, es necesario empezar a enriquecer todo ese conocimiento para saber, pues ahora sí que transmutar, ¿no? Porque decimos, sí, quiero ser el mejor, pero agarro los libritos y me los pongo de almohada, pues ¿cómo? Pues tengo que leerlo, tengo que observar, tengo que hacer los ejercicios que me van diciendo. Estos ejercicios que les voy compartiendo que hay que hacer, inclusive, si se acuerdan que les voy dando esa metáfora y les pongo, ayúdame a interpretar esta metáfora. Para ti, ¿qué representa o qué te enseña esta metáfora? ¿No? Ocasionalmente decimos algunos, ¿y por qué le tengo que ayudar? No, lleva una esencia esa metáfora. Para aquellos que lo han practicado y se los agradezco que me mandan el mensaje, oiga, para mí esta metáfora me dice esto y esto y esto. ¿Por qué yo les mando esas metáforas en la mañana? No es porque no tenga nada que hacer, tenemos muchísimas cosas que hacer, no, es porque en este camino, en este trabajo que estamos haciendo, las metáforas son muy importantes. Bueno, yo les pongo metáforas, pero los abuelitos le llaman ese famoso huehuetlactoli, la palabra antigua, la palabra sabia, que si lo dicen es
porque alguien más lo ha experimentado, lo ha hecho, ¿sí? Siempre debemos de estar dispuestos y enfocados a limpiar nuestro espejito de obsidiana de este humo. ¿Por qué? Este humo son el conocimiento preconcebido que lo adquirimos en la escuela, en la iglesia, en la religión, con nuestros papás, con nuestros familiares, con la política, con todo lo que nos rodea. Pero si me dicen, observa, calla y aprende, ¿qué quiere decir? Es la palabra antigua. ¿Qué me querrán decir? Observa, calla y aprende. ¿Me quieren decir que soy un ignorante y que no hable? No. Dice, si nosotros observamos detenidamente, podremos obtener la información, pero si actuamos, ahí voy, ¿no? Como decimos coloquialmente, ahí voy llevándole de muertito. Me dejo fluir, como dice el maestro, que hay que fluir, yo me dejo fluir. No, sí hay que fluir, pero conscientemente, ¿no? Este camino de este Coscacuauhtli nos habla de eso, de desechar, pero también de reutilizar. Pero sobre todo, que podamos nosotros estar trabajando con la energía de la transmutación. ¿Me entienden? Sí, hermanitos. Y bueno, no se olviden de todas estas actividades, de reconstruir, de reelaborar nuestro linaje. Ese linaje que nos ayudará a reconocer y pedir a través de esta ensoñación, ¿verdad? Bueno, hermanitos, en este caso, pues es todo, en este caso, para trabajar la energía, es lo que yo les traigo el día de hoy. ¿Eh? Principal ejercicio, recordemos que todos nosotros tenemos conocimiento. Ahora hay que seleccionar qué conocimiento nos sirve, hay que ponerlo en práctica. Reutilizar y desechar. Pero sobre todo, saber, entender y comprender que todo es posible, que en la ensoñación podemos llegar a conectarnos con nuestros linajes, con nuestros abuelos. ¿Para qué? Para ser esa mariposa de obsidiana libre. Por eso la mariposita de obsidiana nos muestra con esas garritas, ¿no? De poder deshacer, desmembrar todo ese conocimiento que en algún momento, pues no nos ayude a autorrealizar, ¿verdad? Sí, hermanitos, pues no sé si alguien quisiera compartirnos algo de su Neltilisli acerca de este ejercicio o alguna duda que tengan y que yo les pueda responder, pues aquí estamos, ¿no? Sí, hermanito. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, usted mencionó ahorita, buenas noches a todos, este, que hablando del Coscacuautli, pero como Nahual, es igual tenerlo en el tonal, ¿verdad? Bueno, recuerde que el tonal es lo físico. Sí, Ese es el tonal, esa es la energía que usted tiene presente. Un sí, Coscacuautli sabe seleccionar la información como nos lo muestra aquí. sí. Y el nahual quiere decir es convertirte, encarnar y trabajarlo con ese pensamiento. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Sí Sí, viene siendo lo mismo. O sea, el tonal se refiere a de que usted nació en ese día. sí. Ahora, nosotros que no nacimos en ese día, pero lo queremos trabajar, ¿sí? En mi caso yo Ajá. soy Ocelot, no soy Sí, Coscacuautli, yo soy Ocelot, pero quiero trabajar a Coscacuautli.
debo de entender estas instrucciones, estos preceptos, pues que los puedo yo también hacerlo para convertir ese espíritu o ese nahualito en esa mariposita de obsidiana y pueda viajar a otros mundos. Vaya mi transformación, ¿sí? Sí. Oiga, abuelito, y bueno, tengo una pregunta. Si alguien tiene esas características, digamos, de ese animalito, y en el transcurso de su vida ya vivió muchas de esas ah, cualidades, ¿qué se espera cuando ya se tiene cierta edad, ya de mayor? ¿Seguir haciendo o ya no? Bueno, recuerde, pues quizá como no nacimos en la tradición del Tonal Powali o del Cao Powali, cada Sí, 13 años se tiene que ir haciendo una siembra de nombre. sí, Desde que nace se hace un tonal, lo que le sí, llamamos nosotros como registro, tu tonal, tu veintena, tu trecena. Llegando a los 13 años se siembra un nombre. A lo sí, mejor dentro de la descripción de mi tonal tengo a Panquetzalistli, su regente de Panquetzalistli es Huitzilopochtli. sí, Y yo quiero trabajar con Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad del guerrero. Bueno, pero ¿qué más? Tengo a Carrizo en mi año. Bueno, voy a trabajar estas dos energías. Voy a aprender a trabajar en equipo, en el liderazgo y todo eso, de crecer hacia arriba, de autorrealizarme. Bueno, trabajo esas dos energías. A los 26 años, nuevamente. Ahora quiero trabajar con otras energías que están con mi tonal. A los sí, 39, a los 52 y así sucesivamente. Pero ahora, dice usted, yo siempre lo he aplicado y bueno, pues justo eso, que usted ya los ha aplicado, si en este caso, ahora le toca ¿qué? Enseñar a los demás, compartirle a los demás. Sí, pero pues es que ellos no me entienden. Recuerde que hay modos de un poquito de manera subliminal, como lo hacen los medios de comunicación, como lo hacen los que nos domestican, nos mandan esa información subliminal. Ten tu tarjeta de crédito para que seas feliz y no te haga falta nada. Nos lo pintan como algo hermoso, ¿no? sí, Pero cuando en realidad nos están esclavizando, porque vamos a estar ahí atados a ellos. Lo mismo podemos decir nosotros. Yo les decía, preguntarle a alguien, oyes, si te propongo que ayunes de respirar, ¿lo podrías hacer? No, pues no, porque pues, si imaginas, me puedo yo morir si no respiro. Bueno, ¿le has sí. agradecido al abuelito aire? ¿Has disfrutado de un día nublado? ¿Has disfrutado de un día caluroso? ¿Has disfrutado de una puesta de sol? ¿De una salida de sol? ¿Lo has disfrutado? Pues no. ¿Cuánto Mm. te cobra el solecito para darte luz y calor? No, pues nada. Haga de cuenta también son esos mensajes como los que vamos introduciendo, ¿no? Podemos ahora con la sabiduría que tenemos en cualquier ámbito, empezar a enseñarle a los demás. A lo mejor algún arte, lo que le llamamos artesanía. Es arte, no es artesanía. Y lo que hacen los abuelos es hacer ese arte, pero lleva un porqué. Por ejemplo, el petate, el petlat Sí, que el van tejido, sí. tejiendo, es el tejido. El Ujú. conocimiento es el tejido. ¿Qué nos dice? En este plano existencial no estás solo. Te vas tejiendo con los demás, con los que te relacionas, con las energías, con tus acciones, vas tejiendo tu camino.
Sí, hermanita, espero haberle contestado su pregunta. Sí, como quiera le voy a mandar recado. Gracias, abuelito. Sí, hermanita, Tlazocamati, bueno, todo claro como el agua de Tezcatlicoca. Sí, hermanito Pedro, ¿lo escuchamos? Sí, maestro. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros ya no usamos la lengua viperina o venenosa, sino usamos la palabra florida contra los occidentales o los que practican la ley hebraica, de que en la filosofía de ellos el ave como el sopilote o el buitre, se nos dice como era que en tiempos malos se habla de que son tiempos de sopilotes, o que el buitre solo espera que su víctima muera para devorarla. Y cuando en el concepto ancestral de nosotros, de nuestros antepasados, es otro concepto. ¿Qué podríamos decir a estos individuos que tienen como esta ave, pues, rapaz? Bueno, en primera, no podemos cambiar el mundo. En segunda, podemos también presentarle a la conceptualización que nosotros tenemos o los que nos enseñan los abuelos. Pero lo principal es enseñarle la dualidad de las cosas y está presente en todo. Lo que nosotros le ponemos como bueno o malo, también viene esa parte de decir todo con exceso hace daño. Por eso es la armonía. ¿Sí? Claro, ellos lo piensan de esa forma, metafóricamente en el lado negativo, y decirle, hasta lo que ustedes creen que es positivo es negativo. Todo individuo piensa en beneficio personal, lo enfoca hacia su beneficio personal. He ahí donde nosotros debemos de trabajar la palabra Florida. ¿Cómo? Pues mostrando tal como somos nosotros. No hay otra forma más que, pues siendo congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Por eso les decía que Quetzalcóatl es un nivel de conocimiento, es un nivel de conciencia, de percepción, no es un Dios. Por eso cuando dicen, llegará el momento en que llegue nuevamente, regrese Quetzalcóatl, es que nunca se fue, se resguardó en cada uno de nosotros. Para que regrese, debemos de tener esa conciencia del servicio, de la armonía, pero también no es lo mismo dar nuestro servicio que ser servil. O sea, todo lo que tú me digas, sí lo hago. No, 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 no. Ese servicio va a emanar desde la justicia que yo tengo, ¿no? Es cuestión de conceptos, hermanito. No podemos cambiar todo el mundo. Gracias, Sebastián. Y muy, muy claro y lógico a defender lo que representa el Coscacuauhtli en nuestra filosofía ancestral. Muy claro, maestro. Se le ¿Sí, quiere y se le hermanito? abraza. Gracias, Sebastián. Perfecto, hermanitos. Bueno, entonces, a hacer el ejercicio, hermanitos, ¿verdad? Mañana vamos a pedirles, pues, ese favor, ¿verdad? De que nos dieran la oportunidad de trabajar la energía de Olin a las 7 de la noche por la salida que vamos a tener, ¿verdad? Ya el día sábado vamos a prever con la hermanita donde nos vamos a quedar y ojalá podamos acceder a dar la clase, ¿verdad? Para trabajar con TechPad y así sucesivamente estaríamos en comunicación para poder ir trabajando todas estas energías. Sí, hermanito Víctor, lo escuchamos. Plazo Camati, Temachiani. Temachiani, solamente para preguntarle que si no va a tener calendarios el abuelito Tona, no sé si le ha mencionado algo acerca de los calendarios que él
trabaja, que me ha mandado ya un par de veces. No, no lo he visto al abuelito Ton en las pláticas o en los mensajes. Para ver si le podemos preguntar que si nos puede mandar unos, Tomashini. Sí, claro, pues y les paso el contacto de la abuelita Tonatiu. Tiene ya el nuevo, pues, lo organizó en veintenas. Algunos Ujú. hermanitos se los envié, pero déjeme pedirle más y sí lo tiene. Ojalá y lo tenga y también les doy su contacto de él. Si se quieren comunicar directamente con él, no pasa nada. Adelante, yo se los paso el contacto del abuelito. Y pues también, claro, apoyarlo a él, que no tiene otra labor más. También compartir la palabra, ¿no? ¿Sí, Sí, hermanito? pues ayudarnos juntos, ¿verdad? Plaza Kamati Exacto, hermano. Tomashini. Muy bien. Quema. Y canoche no yolo. Bueno, timoitas que mosla no gniwan, matimosewica. Nos vemos mañana, Timuitas que hermanitos. la matamos Descansemos. Tamaxiani. Quema, no gnitzi. Timuitas que a todos, compañeros. Buenas Timoitas que no noches. gniwan.